Buenas noches. Primero a las 6, Mystikal, un rapero muy conocido en el lado equivocado de la ley. Esta noche, su tercer arresto por violación en las últimas 2 décadas. Las cosas han ido de mal en peor, a un espectáculo de mierda absoluta para Mystikal, uno de los más grandes raperos de hip hop de principios de 2000. El rapero ha estado dentro y fuera de los casos de asalto en 2 ocasiones, y los ha vencido cada vez, incluso cuando se enfrentaba a una cadena perpetua. Pero la suerte podría haberse acabado para él esta tercera vez, porque una de las víctimas de Mystikal acaba de revelar detalles en el tribunal que podría verle pasar el resto de su vida entre rejas. ¿Es este el final? ¿Estamos siendo testigos de la completa autodestrucción de un artista legado en tiempo real? Y si lo estamos, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Me pregunto, ¿cómo se autodestruyó Mystikal? Oraciones antes del asalto. Michael Tyler, de 51 años, también conocido como Mystikal, fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo violación en primer grado y agresión por abuso. El 30 de julio de 2022, en la casa de Mystikal en Prairieville, Luisiana, una mujer fue agredida de la manera más confusa imaginable. La víctima, que era la baby mama de Mystikal desde hace mucho tiempo, afirmó que el incidente se desencadenó por una disputa por dinero. Al parecer, Mystikal se enfureció tras acusar a la mujer de haberle quitado dinero, lo que desembocó en un violento altercado. La tensión entre Mystikal y la víctima aumentó rápidamente. Los testigos declararon haber oído gritos y el lanzamiento de objetos en el interior de la vivienda. La situación pasó rápidamente a las manos de Mystikal, que supuestamente propinó puñetazos a la mujer, la estranguló e incluso le tiró del pelo. La víctima quedó magullada, maltratada y aterrorizada. Pero el horror no terminó ahí. Mystikal, en una inquietante muestra de control y dominación, impidió presuntamente que la mujer abandonara el local. Le confiscó las llaves y el teléfono móvil, dejándola atrapada e indefensa. La víctima suplicó a Mystikal que la dejara marchar, pero Mystikal no le hizo caso. Entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, la rabia de Mystikal pareció reducirse por un momento. Luego fue reemplazada por remordimiento. Luego le siguió un retorcido sentido de la espiritualidad. La víctima reveló ante el tribunal cómo Mystikal, en un intento de limpiarla de malos espíritus, rezó con ella. Incluso le roció alcohol en la cara para limpiarla de esos malos espíritus. A continuación, Mystikal obligó a la víctima a tumbarse en una cama, sometiéndola antes de proceder a agredirla sexualmente, violándola de la forma más íntima y degradante imaginable. Tras la agresión, la víctima consiguió escapar. Fue directamente al hospital. Le hicieron un kit de violación para reunir todas las pruebas, como se hace en estas situaciones. Los médicos dijeron que sus heridas coincidían con lo que ella les contó. Y escucha esto, cuando los detectives lo investigaron, encontraron algo de su pelo y una uña rota en casa de Mystikal. Mystikal fue detenido al día siguiente, el 31 de julio, e inicialmente acusado de 2 delitos menores: daños a la propiedad y detención ilegal. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, se añadieron otros 3 cargos por delitos graves: agresión doméstica por estrangulamiento, robo simple y violación en primer grado. No se puede subestimar la gravedad de las acusaciones contra Mystikal, pero no es la primera vez que se enfrenta a acusaciones de agresión sexual. En 2003 se declaró culpable de agresión sexual y extorsión en relación con la violación de su antigua estilista. Cumplió 6 años de prisión antes de ser puesto en libertad en 2010. 2 años más tarde, se enfrentó a nuevos problemas legales cuando violó su libertad condicional en relación con el mismo caso, lo que resultó en una estancia de 2 meses entre rejas. Fue el turbulento pasado de Mystikal el que proyectó una oscura sombra sobre las acusaciones actuales, planteando dudas sobre su comportamiento y la seguridad de quienes le rodeaban. Sobre todo porque su abogado solicitó la libertad bajo fianza en su nombre. Su abogado mantuvo la inocencia de su cliente, afirmando que nunca había habido ningún indicio de violencia doméstica entre Mystikal y la víctima. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los cargos contra Mystikal conllevan graves consecuencias legales. Si es declarado culpable de violación en primer grado, podría enfrentarse a una larga pena de prisión. En Luisiana, la violación en primer grado es un delito grave que puede conllevar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los otros cargos, como agresión doméstica por estrangulamiento y robo simple, también conllevan penas importantes. En última instancia, a Mystikal se le denegó la libertad bajo fianza y su abogado expresó su decepción por la decisión del juez de denegarla.
Argumentó que nunca había habido ningún indicio de violencia doméstica entre Mystical y la víctima, y que creía que Mystical no era capaz de hacer más daño. Pero ¿hasta qué punto es esto cierto? Puede que hayamos pasado por alto el incidente que ocurrió en 2002-2003, pero fue realmente grave y tiene un parecido asombroso con este caso que podría verle pudrirse en la cárcel. Aunque parezca una locura, en 2003 se declaró culpable de agresión sexual y extorsión, y aunque se podría decir que al final superó el caso porque pasó 6 años en lugar de la cadena perpetua que debería haber recibido, sin embargo, todavía tenía que ser registrado como un delincuente sexual de por vida. En el verano de 2002, Mystical pidió a su peluquero que se pasara por su casa de Baton Rouge, diciendo que necesitaba hacerse las trenzas, pero había más que eso, y la estilista no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo. Resulta que Mystical tenía algunos problemas serios de dinero en su mente que quería abordar. Y cuando ella apareció, se lo contó todo. Le dijo que se enteró de algunos cheques sospechosos que ella había estado cobrando de su cuenta bancaria por un total de $80,000. Obviamente, no estaba contento. Pero en lugar de tomar las cosas con la policía como cualquier civil normal, Mystical decidió tomar el asunto en sus propias manos. Y las cosas se intensificaron muy rápidamente. El estilista comenzó a dar excusas que no tenían sentido, y muy pronto, Mystical se sintió más y más frustrado. Aquí es donde las cosas se pusieron sucias. Le dijo que podía tener relaciones sexuales con él para hacer que todo desaparezca, o que iría a la policía por el lío del dinero. Sintiéndose acorralada y asustada, la estilista accedió a regañadientes a las demandas de Mystical. Pero aquí es donde toma un giro realmente oscuro. Mystical llamó a sus 2 guardaespaldas, Ellis y Carter, y les dijo que vinieran de inmediato. Cuando llegaron allí, Mystical hizo que Ellis filmara todo, asegurándose de que cada detalle quedara grabado. Los informes sugieren que mientras la cámara rodaba, Mystical se volvió cada vez más agresivo con la peluquera y la mujer fue violada por los 3 hombres. El incidente la dejó traumatizada y marcada. La peluquera, abrumada por el peso de lo ocurrido, decidió denunciar el incidente a la policía. La policía, armada con la denuncia de la mujer, actuó rápidamente. Realizaron una redada en la residencia de Mystical y durante el registro descubrieron algo sorprendente. Escondida en una caja fuerte, encontraron la cinta que recogía los inquietantes sucesos de aquel fatídico día. Las pruebas eran irrefutables y el sistema judicial se puso en marcha. El 18 de julio de 2002, Mystical, junto con sus guardaespaldas Leland Pocky, Ellis y Versi V. Carter fue detenido en relación con el incidente. Los cargos eran graves e incluían violación con agravantes y extorsión. En medio de la confusión legal, el abogado de Mystical negoció incansablemente con el fiscal del estado, esforzándose por conseguir el mayor resultado posible para su cliente. Tras rigurosas discusiones, se llegó a un acuerdo de culpabilidad. Mystical optó por admitir su culpabilidad por un cargo menor de agresión sexual, a cambio de una sentencia reducida. Sin embargo, en diciembre de 2003, Mystical retiró su anterior declaración de culpabilidad por agresión sexual y de no oposición por extorsión. La razón de este cambio repentino fue sorprendente. Resultó que los fiscales habían entregado al juez una cinta de vídeo que supuestamente mostraba la agresión sexual. El equipo de defensa de Mystical temía que esta nueva prueba pudiera socavar su caso, lo que les llevaría a retractarse de la declaración de culpabilidad. Para su asombro, la fiscalía accedió a mantener la cinta sellada y no presentarla como prueba. Sin embargo, cuando el juez solicitó ver la cinta antes de la sentencia, la fiscalía accedió. La defensa de Mystical se sintió traicionada, creyendo que la cinta permanecería confidencial indefinidamente. El 15 de enero de 2004, Mystical fue condenado a 6 años de prisión por agresión sexual contra su antiguo peluquero. El juez tuvo en cuenta las 2 detenciones anteriores de Mystical por posesión de drogas y armas al principio de su carrera. Además, Mystical estaba obligado a registrarse como delincuente sexual, según la ley del estado de Luisiana. El juez criticó la creencia de Mystical de que estaba por encima de la ley y de que el acuerdo con la fiscalía le había librado de una condena más dura. A la salida de prisión de Mystical le seguirían 5 años de libertad condicional, con condiciones estrictas. Cualquier violación de estas condiciones podría acarrearle hasta 10 años más entre rejas. Carter y Ellis, guardaespaldas de Mystical, también se enfrentaron a consecuencias legales por su implicación en el incidente. Carter cumplió una condena de 4 años, mientras que Ellis cumplió 3 años tras declararse culpable. Mystical también pagó a la mujer $350,000,
su forma de seguir intentando compensar a todos los implicados por la angustia. Ahora, uno escucha todo esto y piensa, esto tiene que ser un monstruo. ¿Cómo puede alguien llegar a ser tan cruel con las mujeres? ¿Cómo un hombre negro se vuelve tan cruel con las mujeres negras? Entonces, vuelves sobre tus pasos y te das cuenta. En realidad, esto es tonto. ¿Cómo puede un hombre que era rico y podía permitirse conseguir todo lo que quería, mujeres y cosas materiales, tirarlo todo por la borda en un acto de locura? Bueno, me gustaría poder darte una respuesta sensata. Desearía poder darte una historia del origen del villano. Desafortunadamente no puedo, porque incluso la primera tragedia en la vida de Mystical no justifica el monstruo en el que se convirtió. La primera tragedia. Grandes comparaciones con James Brown por razones obvias. Eso tiene que ser un cumplido, a lo grande. Sabes, mi madre era una gran James Brown. Ya sabes lo que estoy diciendo. Fan, así que... La madre de Mystical era madre soltera. Y eso es porque el padre de Mystical murió cuando él tenía solo 7 años. Mystical nació como Michael Tyler en la vibrante ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, de la que todo el mundo sabe que posee un rico patrimonio musical. El propio Mystical ha mencionado a menudo cómo crecer en Nueva Orleans moldeó su estilo musical. La ciudad de Nueva Orleans le imprimió un ritmo diferente y le inspiró un estilo musical distinto. Pero más allá de la escena musical, apreciaba otros aspectos de su ciudad natal. En una entrevista con XXL explicó, Nueva Orleans es diferente a todas partes. No teníamos bandas como en California, así que no tenías que preocuparte por todo eso. Comparó su educación con la del show de Cosby, sin tanto dinero, reconociendo la pobreza que le rodeaba, pero también cómo su madre le protegió de sus duras realidades. No le hizo saber lo pobres que eran, así que nunca lo sintió. A pesar de crecer en el 12th Ward, una de las zonas más empobrecidas y violentas de Nueva Orleans, Mystical tuvo suerte. Muchos niños de su barrio se dedicaron a vender drogas para obtener ingresos, pero la madre de Mystical, Marie Tyler, madre soltera, junto con su numerosa familia, aseguraron un camino diferente para Mystical y sus 2 hermanos, Michelle y Maurice. Rodearon a los niños de amor y apoyo, haciendo hincapié en la importancia de sobresalir en la escuela, asistir a la iglesia con regularidad y mantenerse alejados de la delincuencia. Ahora se entiende por qué esto no encaja en el molde del tipo de hombre en que se convertiría Mystical. Aunque Mystical llevaba un tiempo rapeando, cuando estaba en el instituto se dio cuenta de las habilidades que necesitaba para escupir barras. Un día, otro rapero se le acercó en el pasillo, hablando de cómo podía eclipsar a Mystical. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Ese fue el momento en el que Mystical se dio cuenta de que, además de contar una historia, rapear también significaba hacer flexiones y lucirse para llamar la atención. El rap también era una cuestión de influencia. Así que, justo después de eso, Mystical empezó a aplastar a todos los demás MC de su barrio, tanto con su teatralidad como con sus rimas. Quería una reacción determinada. Si te ríes, es como un "wuuu" para mí, porque he dicho algo duro. Por eso me he convertido en un artista de directo, dijo Mystical, más tarde a Jive Records. Ahora, aunque Mystical era conocido por su juego lírico, inicialmente no se hizo un nombre en Nueva Orleans a través del rap. No, fueron sus movimientos en la pista de baile con la Converse Crew lo que llamó la atención de la gente. Pero cuando el baile perdió su brillo, Mystical, como muchos otros artistas del hip hop sureño, cambió de marcha para explorar diferentes facetas de la cultura, como el rap y la producción, para expresarse. En Nueva Orleans, KLC triunfaba en el mundo del rap, como productor y DJ del grupo 39 Pose. Se fijó en el estilo único de Mystical y llevó al joven rapero al estudio para grabar algunas de sus primeras maquetas. Pero la realidad económica de la vida no perdonó a Mystical. Estaba arruinado. Así que en cuanto terminó sus estudios en el Instituto Cohen e intentó llegar a fin de mes con un montón de trabajos ocasionales, Mystical decidió poner en pausa sus sueños de rapero y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió durante la Guerra del Golfo mientras seguía atento a lo que ocurría en la escena del rap de Nueva Orleans, escabulléndose a casa siempre que podía. Cuando terminó su servicio militar, regresó a Nueva Orleans, donde los grupos y sellos locales de rap empezaban a causar sensación a escala nacional. Mystical vio la oportunidad de convertir su antigua afición en una verdadera carrera y no tardó en pedir ayuda a KLC. KLC estaba haciendo malabarismos con otros grupos de hip hop, pero estaba dispuesto a ayudar a Mystical. Prometió producir un álbum para el aspirante a rapero después de terminar los proyectos con 39 Pose y Lil Slim, que por entonces se hacía llamar Soulja Slim M. Pero Mystical estaba demasiado ansioso por mover ficha. No quería esperar. Así que acabó firmando con otro sello local llamado Big Boy Records. A principios de 1995 lanzó su debut homónimo,
pero no obtuvo el amor que esperaba de la gente de la ciudad natal. En aquella época, un nuevo sonido llamado bounce estaba irrumpiendo en la escena de Nueva Orleans. Tuve que competir con la popularidad de los artistas de bounce que había en Nueva Orleans, cuenta Mystical. Le resultaba difícil conseguir que la gente escuchara su música, pero eso no le impidió intentarlo. Al poco tiempo, la gente del barrio empezó a prestar atención a Mystical, y su apoyo le valió un contrato de distribución con Jive Records de Nueva York. En febrero de 1995 reeditaron su álbum de debut, añadiéndole algunos temas extra, y lo lanzaron bajo el título de The Mind of Mystical. El álbum vendió más de 500,000 copias y se emitió en todo el país, pero Mystical seguía teniendo problemas económicos. ¿Sabes que a veces dicen que todo tiene que empeorar para mejorar? Bueno, la realidad de esa cita estaba a punto de golpear Mystical como un tren de carga en una vía de tren. Mystical fue el segundo nacido de 2 niños, su hermano menor Maurice y su hermana mayor, Michelle. Michelle era su roca. Ella era tan talentosa como él, aunque en un género diferente. Era una artista de R&B, y era buena, tan buena que colaboró con él en sus primeras canciones. Cantó el estribillo de Not That Nigga, y cuando Mystical fichó por Jive Records, ella también firmó como artista de R&B. Estaban destinados a conquistar el mundo juntos y sacar a su familia de la pobreza. Pero sus planes se fueron al traste cuando Michelle fue asesinada. En una entrevista con Vlad TV, Mystical revelaría que encontró a su hermana muerta en su casa, con 16 puñaladas. Yo la encontré. Gracias a Dios fui yo y no mi hermano pequeño, ni mi madre o alguien así. Encontré a mi hermana muerta en su cama con una camiseta promocional de Mystical, en la que ponía I'm Not That Nigga. Así se llamaba su primer single, el mismo en el que ella había colaborado con él. Para colmo, fue el día de su cumpleaños. El principal sospechoso era Damian Neville, el novio de Michelle. Pero había un problema. Damian también era nieto de los famosos hermanos Neville. Así que se puede entender por qué, a pesar de que Neville confesó el crimen, más tarde fue absuelto por falta de pruebas. Mystical lo atribuyó al hecho de que su familia tenía influencia y los suyos no eran nadie. Pero Mystical no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Puedes imaginar el tipo de dolor que estaba procesando constantemente. Quería venganza. En sus propias palabras, había más de una manera de despellejar a un gato. Pero su madre intervino. Pilló al rapero antes de que cometiera un error que podría haber cambiado el curso de su vida y le dijo que eligiera otra opción. Así que Mystical, en su dolor y angustia, obedeció a su madre y redirigió su dolor hacia la música. Lanzó una canción titulada Murderer, asesino, en la que acusaba a Neville de ser el responsable de la muerte de su hermana. La letra estaba llena de cruda emoción y un ardiente deseo de venganza. Dedicó varias canciones a su hermana, que resonaron entre sus fans, que podían sentir la intensidad de sus emociones. El dolor de Mystical era abrumador. La pérdida de su hermana, el dolor de no saber quién era el verdadero responsable de su muerte, pesaban mucho en su corazón. No podía comprender cómo alguien podía cometer un acto tan brutal, apuñalando a Michelle 16 veces en su propia casa. La brutalidad del ataque también dejó perplejos a los investigadores. ¿Cómo pudo pasar desapercibido un acto tan despiadado y brutal? Nadie oyó gritos ni señales de lucha. Cualquiera que lo viera podía ver que se trataba de un punto de inflexión para el rapero, un acontecimiento canónico. Pero mientras el dolor convierte a algunos en mejores personas, Mystical vio cómo el dolor le devoraba y le convertía en la peor versión de sí mismo. El éxito y la terrible caída de la carrera de Mystical. Como cuando digo que represento al tercer mundo, Cario o esa es mi capucha, usted sabe lo que estoy diciendo. Sin embargo, voy a traer Mystical, dar él algunos sin límite así, Mystical. Él está en su etiqueta también, ¿verdad? Sí, sí. El sol se va a quedar en mis ojos si lo pongo al revés. Oh, nah, tu derecho. Después de la muerte de su hermana, la carrera de Mystical comenzó a ver un éxito loco. Pero él ya estaba en la autopista al infierno, incluso si él no lo sabía. Porque él le diría a Vlad en una entrevista que después de la muerte de Michelle, perdió el miedo a la muerte. Estaba preparado para morir en cualquier momento. En 1994 publicó su álbum de debut, Mystical Madness. Afortunadamente, su debut llamó la atención del también rapero Master P, director general de No Limit Records. Aunque Mystical Madness atrajo cierta atención en la escena musical local, fue su segundo álbum, Mind of Mystical, publicado en 1995, el que realmente le catapultó al estrellato. El álbum mostraba la entrega cruda y enérgica de Mystical, mezclando elementos de hip hop y rap sureño. Canciones como Y'all Ain't Ready Yet y Here I Go
se convirtieron en éxitos instantáneos y le granjearon el reconocimiento de la crítica y un gran número de seguidores. Además del rap, Mystikal tenía otra conexión con el jefe de No Limits, Master P, también, porque había perdido a un hermano. El hermano menor de Master P, Kevin, había muerto en un asesinato relacionado con las drogas. Así que, con el primer álbum de Mystikal para No Limits, titulado Unpredictable, Master P le animó a explorar sus sentimientos en torno a la tragedia. El álbum se publicó en 1997 y contenía un homenaje a su hermana llamado Shine, así como una canción dirigida a Damian Neville llamada Murderer 2. En 1999, Mystikal regresó con Ghetto Fabulous, producido por el equipo de producción de No Limit, conocido como Beats by the Pound, y con apariciones de artistas invitados de No Limit, así como de Busta Rhymes y Naughty by Nature, dos de las influencias personales del rapero. A principios de 2000, Mystikal se reunió con KLC en el espacioso estudio casero del productor para empezar a trabajar en su siguiente álbum, Let's Get Ready to Rumble, cuyo lanzamiento estaba previsto para finales de año. Convertido en una exitosa estrella del rap con seguridad financiera, Mystikal vivía en una gran casa en Nueva Orleans, en una exclusiva comunidad cerrada. Había llegado a la cima de la montaña, ahora había dos caminos. Podía seguir subiendo o podía caer hasta el fondo. Al principio, fue hacia arriba, porque fue su cuarto álbum de estudio, Let's Get Ready, publicado en 2000, el que realmente consolidó el lugar de Mystikal en la historia de la música. El álbum dio lugar a varios éxitos, entre ellos los icónicos Shake Ya Ass y Danger Been So Long. Estas canciones demostraron la capacidad de Mystikal para crear himnos de fiesta contagiosos, manteniendo su estilo lírico único. Let's Get Ready se convirtió en un éxito comercial, alcanzando el estatus de disco de platino y otorgando a Mystikal un amplio reconocimiento, pero nunca se sabe lo que ocurre a puerta cerrada. Y para Mystikal, a puerta cerrada, estaba de capa caída, círculo completo a donde empezamos con este video. Escándalos en 2002, se vio envuelto en una batalla legal muy publicitada, que tuvo un impacto significativo en su carrera. Acusaciones de agresión sexual y extorsión, que desembocaron en la detención de Mystikal y el subsiguiente proceso judicial. Pero al principio, esto no mermó su talento ni su impacto en la industria musical. Le frenó, pero no le mató. Sin embargo, su encarcelamiento en 2004 le asestó el golpe definitivo: 6 años entre rejas. En los años que pasó entre rejas, Mystikal se enfrentó a dos incidentes distintos que empañarían aún más su reputación y le pondrían de nuevo en el punto de mira de la justicia. El primer incidente tuvo que ver con su falta de presentación de declaraciones de impuestos para los años 1998 y 1999. Se reveló que Mystikal no había cumplido con su obligación legal de presentar declaraciones de impuestos para los años 1998 y 1999. Estos cargos se consideraron delitos menores, pero aún así conllevaron importantes consecuencias. El tribunal permitió a Mystikal cumplir su condena federal de 1 año simultáneamente, con su condena estatal de 6 años por la anterior condena por agresión sexual. Esta decisión le privó de la libertad condicional, a la que de otro modo habría podido optar después de 2006. Pero cumplió su condena y en 2010 salió. ¿Cuál diría que fue el punto más bajo de su carrera en comparación con el punto más bajo de mi carrera? Sin duda. Bueno, además de la muerte de mi hermana, fue estar encarcelado durante 6 años mirando Bet no puede participar. Tras salir de la cárcel, Mystikal esperaba dejar atrás su turbulento pasado y centrarse en reconstruir su carrera. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y Mystikal se encontró enredado en problemas legales una vez más. En febrero de 2012, se encontró en el centro de una acalorada discusión con su pareja de hecho. Los detalles de la discusión no son públicos, pero la intensidad de la situación se intensificó, hasta el punto de que Mystikal fue detenido y acusado de agresión por maltrato doméstico. Mystikal permaneció detenido 9 días antes de quedar en libertad bajo fianza. Sin embargo, sus problemas legales estaban lejos de terminar. En abril de 2002, Mystikal se enfrentó a nuevas repercusiones por violar los términos de su libertad condicional. Como resultado, fue condenado a 3 meses de cárcel, con crédito por los 9 días que ya había cumplido. Mystikal comenzó a cumplir su condena el 14 de mayo de 2012, en la cárcel de East Baton Rouge Parish. Este periodo de reclusión redujo su condena total a 81 días. Fue un momento difícil para Mystikal, que tenía la esperanza de dejar atrás su pasado y centrarse en su carrera musical. Estos problemas legales posteriores complicaron aún más el camino de Mystikal hacia la redención. A pesar de estos contratiempos, Mystikal seguía decidido a seguir adelante. Sin embargo, el camino hacia la redención resultó ser pedregoso. Los problemas legales de Mystikal habían hecho mella en su imagen pública,
y el escrutinio mediático en torno a su vida personal y sus acciones pasadas se intensificó. El otrora querido rapero se enfrentaba ahora a una ardua batalla para recuperar la confianza de sus fans y de la industria musical. Con el paso de los años, la popularidad de Mystikal fue decayendo y se enfrentó a una ardua batalla para recuperar su antiguo éxito. Sin embargo, se mantuvo firme, convencido de que su talento y su música acabarían imponiéndose. Todo por lo que pasó. Todo ese drama y esa locura es lo que ha llevado a Mystikal a donde está hoy. Un hombre de 54 años, adicto a un estilo de vida destructivo que le ha devorado. Y ahora, con la realidad de una cadena perpetua pendiendo sobre él, nadie necesita preguntarse cómo Mystikal se destruyó a sí mismo.